Comparecencia del ministro de Salud y de su equipo, en lo que yo me atrevería a señalar que ha marcado un punto de inflexión en la emoción. Veíamos al subsecretario Zúñiga también al borde de las lágrimas, hablando acerca de todo un equipo de personas, 360.000 funcionarios de salud, donde sabemos que hay más de 2.000 que ya están comprometidos con COVID-19, contagiados. Estamos hablando de personas que arriesgan sus vidas por vocación, en tanto hay otros y muchos chilenos todavía que están poniendo en riesgo la vida de todos por desconsideración. Hay una apelación justamente a la conciencia y al sentido de responsabilidad esta noche a las 9 para efectivamente poder aplaudir, poder tocar la bocina, poder dar esa inyección de vitalidad que necesitan muchos de estos funcionarios de salud. Estamos con Miguel O'Ryan, que es infectólogo, es pediatra, además forma parte del Consejo Asesor del MinSal. Le agradezco, doctor, que esté con nosotros. Escuchábamos además también a un ministro donde, al margen de su apelación, ya lo decía ayer, estamos en uno de los momentos más oscuros. ¿Usted cómo lo ve? ¿Qué tan importante el momento actual, donde estamos dando cuenta de una media de 4.000 contagios ya diarios? Bueno, buenos días, Amaro. Sí, yo creo que no es a esta altura novedad para nadie. Se ha venido diciendo todos estos días que estas semanas van a ser las semanas críticas y así lo están demostrando ser. De alguna manera era la proyección que se había hecho también un tiempo atrás. Y lo importante aquí son tiempos muy críticos, muy complejos, pero las noticias, creo yo, que hay que destacar es el tremendo esfuerzo que está haciendo nuestro sistema de salud completo. Aquí no hay, yo creo, no hay autoridades, no hay, es una combinación que está realmente sosteniendo con mucha fuerza y mucho empeño nuestro sistema de salud para evitar justamente su copamiento, ¿no es cierto?, saturación, que ha sido permanentemente, no diría el temor o la preocupación que uno ha tenido sabiendo lo que ocurrió en el hemisferio norte. Son semanas críticas y la única manera de que logremos controlar esto entre todos, se ha dicho por todos los tonos, pero hay que volver a decirlo, es que logremos controlar el contagio a nivel del país completo. La región metropolitana, pero creo que podemos conversar también, ojo con las regiones, que son muy pocas las que tienen controlado el aumento de casos, y hay que mantener la guardia en vilo de una manera muy intensa por la semana, si no meses, que nos quedan por delante. Eso le quería preguntar justamente, doctor, ¿cuál es ese panorama efectivamente? ¿Cuántas semanas de esta cantidad tan importante de casos, esta media de 4.000 casos diarios, vamos a enfrentar? ¿Y en cuánto tiempo podría esto, si es que efectivamente se cumplen las medidas que está exigiendo la autoridad, en cuánto tiempo podríamos ver una declinación de los casos? Es muy difícil realmente poder proyectar eso. Lo que estamos viendo en la región metropolitana es que de alguna manera la diseminación es amplia, de tal manera que poder evaluar efectivamente cuándo va a impactar la medida en empezar a verse una disminución. Yo creo que en la medida que nuestra población ya lleva más de 10 días en cuarentena, el impacto, si bien cuesta notarlo, existe, que es básicamente que la curva no siga aumentando a un nivel desproporcionado, que se salga aún más de control. El que se logre mantener en cifras altas, por cierto, pero en cifras que de alguna manera no se van perdiendo hacia arriba, es un efecto de la cuarentena. Pero claramente, a diferencia de lo que se vio en regiones más pequeñas, en ciudades más pequeñas, donde a las 2 semanas uno veía no solo una estabilización, sino que una tendencia a la caída, eso no lo vemos aún en la región metropolitana, porque es una urbe más grande, con infección más diseminada y donde probablemente ha costado más
que las personas logren cumplir la cuarentena con la necesidad que se requiere. Entonces, tomando todo eso en consideración, es muy difícil que uno pueda proyectar con exactitud cuándo va a empezar uno a ver una caída, pero yo creo que hay que estar preparado para unas semanas más todavía de duro trabajo entre todos para lograr un control donde uno diga podemos quizás salir de la restricción más extrema que es una cuarentena total. Doctor, por acá los Salvatonca dice unas semanas más, porque hoy leo en la tercera dice que el gobierno apuesta a extender la medida por 7 días más en un principio. ¿Usted diría que eso no es suficiente? 2, 3 semanas, ahí recién veríamos un cambio. No lo sé, Tonka, la verdad. Yo creo que lo peor que uno puede hacer ahora es tratar de poner plazos porque puede equivocarse y puede además inducir a expectativas y eso no es bueno. Yo creo que hay que tener una razonable visión de que queda un tiempo más. Yo diría una semana, por cierto, y probablemente algo más que eso, porque necesitamos lograr entre todos una disminución de casos bastante más significativo que el que tenemos hasta ahora para poder entrar en una fase siguiente, ¿no es cierto?, que pudiera ser post-cuarentena. Pero es clave llegar a una disminución de casos mayor al que tenemos ahora, fundamentalmente en la región metropolitana, pero yo quiero volver a insistir, en regiones vemos incrementos también en una mayoría de ellas, de tal manera de que sin tener que entrar a cuarentenas absolutas en regiones, que posiblemente va a haber que hacerlo, mientras más intensos sean las personas en sus medidas personales de autocuidado, mientras más sea nuestra responsabilidad de que si tenemos síntomas, intentemos primero aislarnos, hacer el examen para ver si somos positivos. En este momento, si yo tengo síntomas, lo más probable es que voy a ser positivo. Tengo que considerar que tengo COVID, aislarme, tratar de hacer el examen. Si no puedo hacer el examen, mantener mi aislamiento por 2 semanas y estar muy atento a consultar si tengo síntomas de progreso de mi enfermedad que requiera tratamiento en el hospital. Esta estrategia también es vital, junto con las cuarentenas, para lograr controlar la diseminación de este virus, especialmente en las zonas donde no hay cuarentena en nuestro país en este momento. Doctor, yo sé que usted no es psicólogo y no es sociólogo, es infectólogo y es pediatra. Dicho eso, ¿por qué? ¿Por qué está pasando que Chile está en el registro internacional como el segundo país que menos acata y da cuenta de las conductas básicas que hay que tener, como lavado de manos, el distanciamiento social? ¿Por qué está pasando esto de acuerdo a la ciudadanía y lo que están consignando estudios internacionales? ¿Qué es lo que falta, a juicio suyo, que ha estado observando la evolución desde el día 1? Sí, como usted muy bien dice, Amaro, yo no soy sociólogo y claramente este tema nacional entra en un ámbito bastante complejo que requiere personas con expertizaje en el área para tratar de, básicamente, de ver cómo avanzamos, ¿no? Yo creo más que empezar a ver dónde está la causalidad para hacer las críticas, ver cómo podemos avanzar como sociedad para que todos podamos de alguna manera contribuir. ¿Qué sugiero? Es que yo creo que lo mejor es decirle a la población lo que está ocurriendo, que tengan claridad en la información, lograr de alguna manera sensibilizar, que yo sí creo que el máximo de la población está sensibilizada, con la gente que uno conversa, que uno mira, hay gente que está, la gran mayoría creo que está sensibilizada y está haciendo lo que tiene que hacer. Tenemos que seguir trabajando para informar, para que las personas tengan conciencia de lo que está ocurriendo y las autoridades tienen que desarrollar todo lo que esté en sus manos para favorecer que la población pueda hacer las consultas necesarias para que pueda hacerse los test. Este es un trabajo muy complejo
y que hay que hacerlo entre todos, cada uno cumpliendo lo que le corresponde. Quizá me atrevo, y doctor, perdone la interrupción, citaba al subsecretario, a Maricel y también, ¿verdad?, a Rubén. 2 casos de 2 médicos comprometidos hoy con COVID-19. Quizá habría que mostrar efectivamente el alcance del compromiso de ustedes como funcionarios, como colectivo de funcionarios de salud. Usted, ¿cuántos de sus compañeros también están en estos momentos comprometidos? Casos también de amistades, de colegas, etcétera. Dar cuenta de que no puede ser que mientras efectivamente hay un relato de esfuerzo y de entrega, haya otro efectivamente de desconsideración total, a estas alturas todavía. Sí, Amaro. Yo creo que en ese sentido los medios de comunicación, por cierto, juegan un rol importante de ir mostrando a la población la realidad, como lo están haciendo ustedes ahora. Nuevamente, yo no soy sociólogo, son complejos los temas. Yo entiendo que hay complejidad en nuestra población también de diferentes órdenes de magnitud que hay que ayudar a resolver. No a resolver, a paliar de alguna manera, porque hay pocas soluciones en este momento para problemas tan complejos que tiene nuestra población, desde quienes no tienen para alimentarse, no sé, en la región metropolitana, quienes no tienen agua en la región del norte, en fin, hay muchos problemas. Y ir dándole paliativo a cada una de las personas en relación a las problemáticas que tiene es la tarea que le corresponde a las autoridades generales, tanto locales como autoridades. Pero vuelvo a decir, eso escapa un poco de mi tema. Yo creo que hay otros que están mucho más en propiedad para hablar de eso que yo. Mi aporte como infectólogo, como dice usted, como pediatra, es tratar de aportar, valga redundancia, en lo que puede hacer en el manejo propiamente tal de la epidemia en su aspecto médico, clínico, epidemiológico, que es parte de la labor que hacemos. Yo lo entiendo y le pido disculpas porque efectivamente he caído, ¿verdad?, en una interrogación que es más emotiva. Lo que ocurre, ¿verdad?, es que también conozco doctores y efectivamente uno recibe por WhatsApp lo que son sus descargos emocionales, porque son personas que están, hay que decirlo, muchas de ellas muy quebrantadas. Sí, efectivamente la interrogación debiera ser más técnica, pero bueno, estamos todos también de alguna manera en un punto de inflexión emocional. Polo. Sí, le quería preguntar, doctor, a ver, hay 329 camas disponibles con ventilación mecánica, lo informó el subsecretario, y se ha hablado mucho en estas últimas horas acerca del dilema de la última cama, que es un dilema que se está presentando en algunos centros asistenciales en específico. Explicó ahora el ministro que eso no debiera darse, nos está dando en la realidad, porque hay camas disponibles en otros centros asistenciales. Pero los médicos mismos efectivamente se están enfrentando en este momento, a estas alturas, a tener que tomar la decisión de quién vive y quién no. Bueno, conversando con los colegas que están en esta situación, son básicamente, ¿no es cierto?, los colegas de adultos de las unidades de cuidado intensivo. Si uno escucha a Tomás Regueira, por ejemplo, que tiene mucha más propiedad de hablar de esto que yo, está ahí en la primera línea, ¿no?, junto con tantos colegas de intensivo, uno puede decir que obviamente todo el esfuerzo ha sido para levantar el sistema de salud y sus capacidades para no llegar a esa situación. Llegar a esa situación en donde uno tiene que empezar a rechazar personas que se salvarían con la ventilación mecánica, pero que no hay, por no haber suficientes ventiladores mecánicos o cuidados críticos, no se le puede ofrecer, obviamente eso sería muy dramático. Y tenemos la razonable esperanza con todo el esfuerzo que se están haciendo a múltiples niveles. Yo creo que ustedes también lo han mostrado, que no es solamente traer ventiladores mecánicos, que ha sido clave, ¿no es cierto?, para mantener el stock de ventiladores mecánicos, ha sido trabajar con el personal de salud para ir haciendo capacitaciones para preparar a quienes no estaban tan a mano en el manejo de los pacientes críticos con ventilación mecánica, para ponerlo y subirlo a bordo, en la reconversión de anestesistas, anestesiólogos, para poder atender a pacientes y las máquinas de anestesia, en fin, todo ese esfuerzo que están haciendo mis colegas
es para que no lleguemos a este dilema de la última cama. Y yo me atrevo a decir que no hemos llegado y espero que no lleguemos a ese nivel, pero la única manera que no lleguemos es que logremos detener el incremento de casos. No hay otra. Aparte de sostener el sistema de salud, obviamente, y seguir aumentando la capacidad, pero eso no es ilimitado. De tal manera que el mensaje vuelve a ser que entre todos tenemos que detener el ascenso de la curva más temprano que tarde. En las próximas semanas deberíamos ver un establecimiento y ojalá de aquí a 2 o 3 semanas que empiece a verse esa caída que le empiece a dar respiro a nuestro sistema de salud. Pero de aquí a 2 o 3 semanas, dice usted, vamos a ver este descenso de curva si todo sale bien y ese respiro. Pero si están entrando a hospitalizarse 60 casos diarios y todavía falta 2 semanas por lo menos para que empiecen a bajar los números, lo más seguro es que de aquí a una semana sigamos subiendo en el índice de ocupación de camas, porque escuchaba también al doctor Regueira que decía un 95% de ocupación, un 96, un 97% no hace mucho la diferencia, es casi para él un 100%, claro, porque estamos hablando de 1, 2, 3 camas, entonces no hay esa holgura y vamos a demorar en que empiecen a bajar los números. Claro, las matemáticas no dan la flexibilidad. Claro. Bueno, las matemáticas, lo que muestran las cifras ahora son 370 camas, es la que oficialmente reporta la autoridad. A eso se suma la reconversión. Todavía hay espacio para reconversión. Estamos hablando obviamente de una situación de emergencia, podríamos hablar casi de una situación de guerra, ¿no? Claro. En donde una situación que el país no ha vivido nunca antes. Yo creo que ese es un contexto real. Pero al mismo tiempo existen un sistema y una capacidad humana que permite visualizar cambios de estructura para que ojalá, no, yo diría un razonable ojalá, no lleguemos a lo que Tonka Amaro está manifestando, por supuesto. Y ese es todo el esfuerzo que está en nuestro gran equipo de salud. Tengo, como dije antes, la razonable esperanza de que el sistema de salud, con toda esta estrategia, logre efectivamente dar abasto suficiente para las personas graves que, es cierto, en los próximos 10 días van a seguir subiendo, van a seguir siendo un número importante. Son semanas críticas, no hay ninguna duda, críticas. Bueno, doctor O'Ryan, queremos agradecerle además por sus palabras y hoy en la noche a las 9 le damos gracias por su servicio a usted y a 360.000 otros compañeros que están todos ahí dando el pie de guerra y luchando por todos nosotros. Gracias, doctor.